clase referente al curso de El Sermón de la Montaña. Bienvenidos todos los que se están incorporando. Les decía yo a los hermanos que algunos alumnos están teniendo problemas eléctricos, sobre todo en la zona del centro de Maracaibo, zona norte. Ahorita aquí en San Francisco, en algunos sectores tenemos electricidad, pero ha sido muy duro en estos días el problema eléctrico. Vamos a orar y vamos a poner este breve tiempo en las manos del Señor. Vamos a colocar los micrófonos en silencio. Creo que Emil lo tiene. Ok, gracias, Emil. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos la bendición, el privilegio de poder estar acá. Padre, gracias por palabra y poder compartirla, poder conversarla con mis hermanos. Y lo mejor, ponerla por obra para que tu nombre sea glorificado. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Los capítulos 6 y 7 del Sermón de la Montaña pues van a detallar la ética o la forma de vida de los seguidores de Jesucristo. Estábamos en el capítulo 5 viendo la visibilidad misionera del pueblo de Dios como sal y como luz, y que a través de las obras los hombres pueden ver las buenas obras y pueden glorificar al Padre que está en los cielos. El capítulo 6, como nos lo señala el libro de Juan Driver, se habla de la espiritualidad del rey y se refiere básicamente a una parte un poquito más íntima en cuanto a lo que tiene que ver con las instrucciones de cómo la comunidad mesiánica tiene que vivir. Estamos hablando de las expresiones, tanto la parte litúrgica. Jesús va a tocar por lo menos 3 elementos de las prácticas religiosas del pueblo de Dios, y luego nos va a pasar a hablar acerca de las relaciones económicas del pueblo de Dios. El capítulo 7 pues va a dar advertencias contra los falsos profetas y finalmente va a terminar al final con la parábola de los 2 cimientos en cuanto a la necesidad de obedecer y cumplir las palabras de Jesús. El capítulo 6, como lo tenemos en pantalla, correcto, se nos habla de el versículo 1 hasta el versículo número 18. Jesús nos va a puntualizar 3 disciplinas, 3 prácticas comunes de la religión, no solamente de Israel, sino también del Medio Oriente, ¿no? El ayuno, la limosna, la oración, no eran propias del judaísmo. En otras religiones tenemos ya, quizás anterior al judaísmo, tenemos ya esas expresiones religiosas, como la limosna, como el ayuno y la oración. Correcto. De hecho, en los evangelios hay algunas controversias sobre el ayuno. ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan y no tus discípulos? Entonces, Jesús va a hablar del término griego dikaiosune. Reina Valera traduce guardado de hacer vuestra justicia. El término griego dikaiosune, que tiene que ver con justicia, rectitud, pero según el contexto, está hablando de las obras propias de los discípulos. Son las expresiones externas de la vida interior. Y es interesante, ¿no?, que hay gente que puede dar limosna, puede ayunar y puede orar con una intención equivocada. Y eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Él utiliza en un imperativo presente
guardados para indicar que sigan teniendo cuidado. El imperativo presente, como lo da la idea, es un mandamiento a continuar una acción ya realizada. Entonces, en este caso, este imperativo, traducido guardado, aquí lo tenemos en griego, aquí está, proftekete, aquí lo tenemos, aquí nos dice que es un presente activo imperativo, como se lo decía. Entonces, aquí tengo el, el Alan Nestlé, es una de las tantas versiones griegas, con Strong y con Robinson, el análisis morfológico. Todo esto tuve que aprenderme yo de memoria. Todo este paradigma y conjugaciones griegas y una cantidad de vocabulario, pero la verdad no me arrepiento porque me ha servido mucho. Pero hoy tenemos muchas herramientas que nos ayudan, que nos deberían ayudar. Entonces, Jesús ordena o manda a la comunidad a tener mucho cuidado de que las expresiones externas, que son propias de la vida interna, tengan una correcta motivación. Él ha hablado en el contexto anterior de la visión de la carácter misionero o la visibilidad misionera. Entonces pareciera a simple vista que hay una ligera contradicción, cosa que no es así. Correcto, ya que hay gente que está queriendo entrar. Correcto. Entonces, no hay ninguna contradicción, porque esas obras, buenas obras, que deben ser vistas por los hombres, pues, y este mandamiento a no a prohibir las prácticas, sino a tener cuidado de una equivocada motivación. Entonces, del versículo, ya lo dijimos, del 1 hasta el versículo 18, Jesús trata tres aspectos de esa litúrgica, esas prácticas propias del judaísmo, y que la iglesia heredó muchas de estas prácticas del judaísmo del tiempo de Jesús. Entonces, esas son la limosna, la oración, a la cual Jesús hace una atención un poco más detallada, versículo 5 al 15, el ayuno, que le dedica 3 versículos, correcto. A la limosna tampoco le dedica mucho tiempo, dedica más atención a la oración. Ahora, el profesor Juan Driver nos dice que hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta en lo que Juan Driver llama la piedad evangélica. Piedad es un término griego, eusebia, que tiene que ver con santidad, unas obras justas, dignas, apropiadas. Entonces, Driver le llama la piedad evangélica, ¿no? Por supuesto, en ese tiempo no existía la iglesia evangélica, sino una comunidad en torno al Mesías, lo que llama Driver la comunidad mesiánica. Entonces, pero en esta descripción de Mateo capítulo 6, hay 3 elementos. Primero, Jesús hace una breve descripción de la piedad ostentosa practicada por los hipócritas. Número 2, una afirmación irónica del triunfo o recompensa que reciben de esta manera de sus semejantes. Y tercero, una descripción de la verdadera piedad, la forma como debe practicarse. Es importante que Jesús no ataca, como algunos grupos, por ejemplo, dentro del anabautismo, hubo los llamados grupos espiritualistas. Ese grupo de anabautistas, ellos negaban las ceremonias cristianas, como el bautismo, eh, el matrimonio, qué sé yo, ¿no? La cena del Señor, porque decían que eran elementos simbólicos, que por ser símbolos carecían de importancia y de trascendencia. Pero Jesús no está diciendo eso, no está negando que la iglesia, de hecho, por otros textos de los evangelios,
incluso las epístolas, incluso por los escritos post-apostólicos. Tenemos que estas prácticas como el ayuno, la oración y la limosna eran prácticas que la iglesia mantuvo. De hecho, hay todavía algunos grupos menonitas, un poquito más radicales, que todavía practican el lavamiento de los pies. Llegan a las comunidades menonitas, algunos grupos menonitas se parecen mucho a los Amish, y que son uno de los grupos más extremos dentro del anabautismo. Y practican el lavamiento de los pies con regularidad. Cada domingo hacen la cena del Señor y el lavamiento de los pies. Lo han instituido. Pero generalmente la iglesia evangélica tradicional entiende pues cuál es el sentido del lavamiento de los pies que Jesús quiso enseñar. Entonces Jesús lo que está es primero destacando la piedad ostentosa practicada por los religiosos del tiempo. Acuérdense que los religiosos del tiempo le dedicaban más atención a los elementos externos que los elementos de verdad internos, la parte más importante del corazón. Entonces, Jesús en el versículo número 1 nos detalla cuál es la motivación de esta gente para ser vistos de los hombres. Es decir, ellos lo que quieren es llamar la atención. Y esto hoy en el siglo XXI pues es muy común. El culto a la personalidad, donde pastores, ministros, los llamados apóstoles y profetas, pues muchos de ellos lo que quieren es el llamado de atención, las luces, las bambalinas, los reflectores, ¿no? Entonces, Jesús advierte que no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ya Jesús de entrada nos está dando sentido a toda esta narrativa que va a tener el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús comienza con la limosna. Los evangélicos pensamos que la limosna es una práctica católico-romana, como la Eucaristía o como el término obispo. Nosotros pensamos que esos términos son propios del catolicismo romano, pero no es así. La limosna se practicaba en el antiguo Israel y de hecho la legislación mosaica dedicaba un tiempo para hablar acerca de dar al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, y dentro del jubileo hacía provisión para dar al menesteroso, al que de verdad necesita. Entonces, era muy común en el primer siglo, pues, la limosna. Lo que no era común es la práctica ostentosa. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Driver nos dice que pareciera que había algunos personajes importantes que traían una especie de una orquesta para, a través de unos chofar, una trompeta de la época, pues querían llamar la atención a la hora de dar. Si la justicia en ese contexto significa piedad, correcto, bien dicho. Por eso hablamos del término Eusebia. Yo conozco una hermana que se llama Eusebia. Ella se contentó mucho cuando supo que su nombre significa piedad. Entonces, Jesús dice que los hipócritas, ya que usa un término muy fuerte, el término hipócrites, que tiene que ver con en la cultura greco-romana con el actor de teatro. El hipócrita no es una persona malvada, maléfica, sino simplemente un actor. Eso lo sacamos por el contexto del contexto sociocultural de la época, sobre todo desde el punto de vista griego. Pero en Israel también tenemos, si aquí me están diciendo que están esperando algunos para entrar. Una rata me estaba comiendo, me arañó la broma. Cuando le dije que fueran a revisar allá la planta. Bueno, la planta con rata. Le dije a Alejandro, traje comida de la rata, se la puse a la planta. Yo de allá, Yo a que la hermana Elsa me está contando su historia. Saludos, mi hermana Elsa, ¿cómo está todo? Un abrazo. Bien, entonces, estamos diciendo que tenemos entonces
la palabra hipócrita, que se refiere a un actor de teatro. Entonces, estas personas lo hacen en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. Parece que tengo una llamada que me está entrando. Accidentado, me están llamando. Disculpen. Se escucha el feedback. Ok. Entonces, tenemos entonces el caso de esta gente que lo que quiere es ser visto por los hombres. Entonces Jesús, en segundo lugar, habla de la recompensa que van a tener estos personajes que lo hacen de forma ostentosa. Recordamos que Jesús habla de un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, avaros, ni aun como este publicano, ayuno 3 veces por semana, doy diezmo todo lo que tengo. Y el publicano no se atrevía a levantar la cara al templo y decía: Dios, sé propicio a mi pecado. Entonces hay gente que de verdad da la limosna para él mismo. No piensa en lo demás, sino para el culto a su personalidad. Entonces, Jesús, ¿cuál es la recompensa? El reconocimiento de los hombres. ¡Wow! La admiración de ellos. Y el versículo 3, Jesús dice: mas tú cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto es una expresión aramea. Eso es un proverbio arameo. A veces nosotros en el culto agarramos nuestra mano derecha y que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Está hablando de discreción, de no llamar la atención, de hacerlo de forma privada. Eso es lo que nos enseña este proverbio arameo. Entonces, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Los manuscritos más antiguos obvian la última parte, que es la parte en público. Debe ser una añadidura que se hizo para intentar completar un sentido que el texto da. No hay que, yo le decía a los muchachos en la clase, que la gente siempre dice: pastor, estamos preocupados porque le estamos eliminando a la Biblia. No, el problema no es la eliminación, el problema son las añadiduras. Correcto. Entonces, hay algunos detallitos que la línea de manuscrito describe, pero eso es un curso ya un poco más avanzado de crítica textual. Entonces, segundo, del versículo 5 al 15, Jesús nos hace una larga exposición de la segunda justicia o piedad evangélica, y es la oración. Y Jesús dice que cuando ores, no seas como los hipócritas. Vuelvo a usar el término hipócritas para referirse a esos actores de teatro que lo que hacen es una simulación, y dice: ellos aman el orar de pie en la sinagoga. Ahora, Pablo dice que cuando los hombres oren, correcto, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, Jesús no está en contra de la oración pública. Hay gente que dice: no, yo no oro en público porque la Biblia dice: entra a la puerta. No, Jesús no está en contra de la oración pública. Tenemos en Jesús oraciones públicas. Cuando fue a resucitar a Lázaro, oró en público. El problema de la oración, esto tenemos que repetirlo, no es que la oración sea pública, sino que dice aquí que los hipócritas, aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Sí, aquí es donde está el problema. El problema está en la ostentación, en la motivación. Entonces, Jesús nos va a dar una descripción de lo que la oración privada debe ser. Yo le decía a los alumnos en la clase presencial que desde mi punto de vista,
muy personal. Yo me entregué al Señor en el 86. Estoy cumpliendo este año 40 años en la fe. En esos 40 años he observado que gente que ora muy largo en público, me parece a mí, en mi opinión, que no tiene oración personal o privada. Y he observado en la oración que yo veces la oración pareciera que, primero, que Dios está sordo. Gente que grita con los pulmones a buen cuello. Y no estoy en contra de la efusividad, de la emotividad en la oración, porque el ser humano es un ser emocional. No lo podemos sacar de la ecuación. Y otro es que yo veo que mucha gente le predica a Dios en la oración. Padre, porque tú sabes, número uno, sabes que yo fui elegido, número dos, yo fui predestinado. Sí, a veces se usa un lenguaje de tono, sí, inadecuado, correcto, como dice. Entonces la gente utiliza la oración como una suerte de predicación expositiva a Dios. Y hoy pareciera que la oración fuese una suerte de órdenes a Dios, como dijo cierta cantante famosa. No aceptamos un no como respuesta. ¿Sí? Se ha perdido el sentido de la oración como esa oración que necesita, que depende, que muestra intimidad con el Padre. Entonces Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, la pequeña habitación judía, que no era muy grande. De hecho, dice Joaquín Jeremías en el libro Jerusalén en los tiempos de Jesús, que muchas habitaciones del tiempo de Jesús, algunas no tenían ni ventana. Y es probable que aquella habitación de la mujer que se le pierde la dracma y tiene que encender una lámpara es porque no tenía ventana, era muy pobre. Y no tenía ventana, máximo una puerta. Entonces, este tipo de aposento pequeño, entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto. Correcto, esa oración íntima, esa oración al Padre, Abba, Padre. Establece una relación de dependencia, de amor, respeto, devoción al Padre. Y dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Correcto. Entonces, esa es la forma como se manifiesta. Pues. Vamos a ver si voy a colocar aquí el versículo 6. Voy a colocarlo aquí en la versión, en el texto de Estreala. Correcto. Aquí está. En el secreto entregará. Correcto. No añade la frase te recompensará en público. Correcto, porque le decía que tenemos que manejar esto de las líneas de manuscrito. Reina Valera, pues, traduce del texto recepto, arreglado, compilado por Erasmo de Rotterdam. Lo llaman el texto mayoritario, correcto. Pero este tipo de versiones, pues, vienen de otro texto, lo que llaman el texto crítico. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita no se preocupe por eso. Simplemente detalles que hay que conocer. Volvamos en español a el texto. Entonces, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Entonces, dice Driver que la tentación de la hipocresía es la marca de los hipócritas, pero la repetición es la marca de los paganos. Entonces, dice Driver, si usted actúa, es un hipócrita. Si usted simplemente repite vanas palabras, entonces es un pagano, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no solamente los gentiles, yo creo que hay muchas personas en el grupo, en el mundo evangélico, que ellos creen que incluyendo alguna frase en la oración, que si yo decreto, que si yo ato, que si yo ligo, que si yo confieso, que si yo no sé qué cosa, que tal, que entonces en el nombre de Yeshua, si digo en el nombre de Jesús, entonces la cosa no tiene efectividad. Entonces también podemos estar cayendo en este mundo
del paganismo, donde cree que las palabras, la palabrería va a hacer que el Padre nos pueda escuchar, ¿no? Entonces dice, no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pedís. Si Dios es en su sabiduría, en su omnisciencia, omnisapiencia, el Padre conoce todo. Entonces, algunos han dicho, bueno, si el Padre conoce todo, ¿para qué voy a orar? No, mi hermano, la oración expresa dependencia, dependencia del Hijo hacia el Padre, una dependencia absoluta, esa intimidad, ese deseo ardiente de estar en comunicación permanente con el Padre. Por eso cuando el creyente peca, en los grupos arminianos dirían que pierde la salvación, pero nosotros que conocemos la Escritura, la teología bíblica, entendemos que el pecado lo que hace con el creyente es perder la comunión con el Padre. Entonces el pecado interrumpe la comunión con el Padre. Entonces cuando el creyente peca, no está preocupado por perder la salvación, está preocupado por perder la comunión con el Padre. Eso es importante saberlo. Entonces Jesús nos da el modelo del Padre Nuestro, aquí lo tenemos, desde Mateo, quizás Lucas nos presenta algunos detalles como habla de perdón de deudas y Mateo habla de perdón de deudas y Lucas habla de perdón de pecados. Entonces esa es la diferencia del Padre Nuestro, que yo creo que Jesús nunca pensó que fuese una oración que se repitiera permanentemente, porque eso contradeciría lo que nos está diciendo anteriormente. Básicamente Jesús nos da un modelo de oración. Entonces le preguntan los discípulos que los enseña a orar, así como Juan el Bautista y los fariseos enseñaron a orar a sus discípulos. Entonces eso le da el Padre Nuestro, que es un modelo de oración que incluye elementos bien importantes, y al final Jesús hace hincapié a el perdón como parte importante de la oración, y quizás no hay otra parábola como los dos deudores que exprese la naturaleza del perdón correcto, de cómo debe hacerse. En el versículo 16 al versículo 18, Jesús nos habla acerca del ayuno, correcto. Yo he escuchado gente que dice, no, yo no ayuno porque Jesús ayunó por mí. No. Yo no creo que Jesús haya prohibido el ayuno. El ayuno es una disciplina que tiene que ver con la búsqueda de la voluntad de Dios en momentos de dificultad. El ayuno no confiere poder, como algunos dicen, no, voy a ayunar para llenarme del poder de Dios. Bíblicamente eso no es lo que se enseña. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar y ser tentado por el diablo. Algunos dicen que ayunan para alejar la tentación, como dice algún texto mal interpretado, velad y orad para que no entréis en tentación. La gente le mete el ayuno, velad y ayunad. No, el texto no dice velad y ayunad, dice velad y orad para que no, es decir, no estoy menospreciando el ayuno. En nuestra iglesia ayunamos. Convocamos algunos ayunos cuando necesitamos buscar dirección de Dios para ciertas circunstancias complicadas que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, nosotros, cuando Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Yo le daba algunas precisiones lexicográficas a los hermanos en la clase presencial. Decía que la palabra austero no es austero. Para que fuese austero, tendría que tener tilde en la última, penúltima y antepenúltima sílaba en la U. Austero. Pero dice es austero. Como también la diabetes. A veces a la gente le cuesta creer, incluso a la gente del gremio médico. Correcto. La gente del gremio médico le cuesta creer que, yo he escuchado hasta ministros de salud decir diabetes. Es como el mendigo. La gente dice mendigo, no informa como
como quitarle a la persona esa forma inadecuada de pronunciar. Entonces, cuando hay un no sea austero, hablando de la forma de llamar la atención, de mostrar, dar lástima, que la gente observe tu estado. Y aquí usa otra vez el término hipócrita, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Correcto? Es lo mismo que Jesús está cuestionando. No es la práctica del ayuno, sino la ostentación o la forma exacerbada con la cual se hace para atraer atención hacia sí mismo. Y eso es lo que llama el teólogo argentino Lucas Magni el culto a la personalidad y la religión de la piel. En el libro Evangelio y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Entonces, de ciertos digo ya tiene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues el reconocimiento de la gente. La gente reconoce, wow, este es un súper ungido, un súper, lo máximo, pues, súper iluminado. Entonces Jesús dice y nos habla de cuál debe ser la verdadera práctica. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. La cultura judía tiene que ver con el aceite para la limpieza, correcto, y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará. Correcto. A ver si le puedo mostrar una vez más el texto, el Alan Nestlé. A ver qué está. A veces Isor. A ver si puedo mostrar el versículo 18 en el Alan Nestlé. Nestlé Alan, mejor dicho. Dos alemanes, dos eruditos. Dice, acá está. Viendo en secreto, entregará a ti. Sí, esa parte de te recompensará en público, como se lo dije, pues, por lo menos en el texto crítico, no aparece. Entonces, eso habría que estudiarlo más adelante. Pero no se escandalicen y se asusten, porque son cosas que no hay que sacarle del cuerpo, hay que estudiarla con seriedad y responsabilidad, no hay que tener miedo a nada de esto, ¿no? Entonces, ya Jesús nos ha detallado las tres prácticas religiosas del tiempo y la forma inadecuada de hacerlo desde el versículo 19, correcto, hasta el versículo 34. Jesús nos va a hablar de las relaciones económicas del pueblo de Dios. Correcto, toma desde el 19 hasta el versículo 34, nos habla de las relaciones del pueblo de Dios. Correcto. Lo primero que Jesús comienza es con una fuerte prohibición, correcto, de hacer tesoros en el cielo. Correcto, versículo 19. Lo que sabe en griego, aquí está el me, correcto, una partícula previo de negación, y luego viene el presente activo imperativo. Entonces, en esta forma de prohibición, sería la prohibición para detener una acción en progreso. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a ellos es dejen de seguir atesorando, hacer tesoro en la tierra. O sea, el término gains, que tiene que ver con el suelo, la parte terrestre. La otra forma es cosmos, que se refiere a sistemas, mundo, y también puede ser como, puede ser cosmético, también adorno, de esa forma, ¿no? Entonces hay una prohibición en presente activo imperativo de tener una acción ya en progreso. Eso es lo que la negación con el presente activo imperativo. Correcto. Entonces, el mandato es no atesorar. Correcto. Básicamente es no guardar de medida. Ahora, Jesús no está en contra y la Biblia no está en contra del ahorro.
correcto. De hecho, hay una parábola, la parábola de los talentos, donde se le dice, aunque este no es el tema central de la parábola, pero se le dice a uno, tú pudiste haberlo agarrado el talento y metido en el banco para ganar intereses. Si no, la Biblia no condena el ahorro, lo que condena es el tesoro. Y más adelante el texto nos va a dar una clave interpretativa muy clara. Poner esto en español. Jesús lo dice acá en el versículo número 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es asombroso, ¿no? Como, por ejemplo, los egipcios. Yo tuve la oportunidad de estudiar un curso con la Universidad de Barcelona de egiptología. Y ahí explicaban, pero de una forma que yo quedaba con la boca abierta. Muy poco nos dieron los jeroglíficos, todas esas cosas. Uno piensa que yo iba a salir leyendo egipcio. No, estaba hablando de el Bajo Nilo, el Alto Nilo, el Alto Nilo, las dinastías, la historia, ¿no? Las cámaras mortuorias, la descripción de las pirámides. Asombroso como ellos dedicaban décadas para la elaboración de esas cámaras mortuorias. Y esas cámaras mortuorias estaban preparadas de tal manera que los tesoros, incluso las esposas y los esclavos, una vez que el faraón, que era el hijo de Isis, de Osiris, el hijo del Nilo, yo vi ahí todas las deidades, Amón, Ra, todas esas deidades del Alto Nilo, Bajo Nilo, Mediano, la dinastía. Fue un curso bien interesante por la Universidad de Barcelona y gratis, que fue lo más importante. Yo también pensé al comienzo que iba a aprender a leer egipcio, pero no, eso es una pretensión muy alta de mi parte. Pero bueno, aprendí muchísimo en ese curso, ¿no? Entonces, era la forma como ellos, la visión del más allá, de que el hijo del Nilo despertara en el más allá y podía disfrutar de todos esos tesoros. Pues. Y por supuesto, esos tesoros, los saqueadores, los profanadores de tumbas, sobre todo los ingleses, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues hurtaron todas esas cámaras mortuorias, correcto, y la famosa momia de Tutankamón, ¿no? Que tiene alguna leyenda de la muerte de del personal que profanó esa tumba. Pero eso no me lo enseñaron en el curso, no me enseñaron leyendas urbanas egipcias, me enseñaron historia, cultura, bien provechoso. Iban a dar un curso también sobre cultura mesopotámica, asiria, y ese no lo pude tomar yo. No lo pude tomar, pero me lamento mucho no haberlo tomado. Ese tipo de cursos se aprende, pero mucho. Entonces, Jesús dice, donde está el tesoro, ahí está vuestro corazón. Me cuenta mi papá fue el contratista de la calle Carabobo, en el centro de Venezuela, esa calle se restauró. La restauración estuvo a cargo del Centro Rafael Urdaneta, y mi hermano, Walter Tarazona, es el apellido de mi papá. El Walter Tarazona fue el ingeniero a cargo de esa obra. Mi papá fue entonces, mi papá subcontrató. ¿Sabe qué? Eso es, eso se ocurre en la administración pública. Y subcontrató a un italiano. Y me cuenta mi papá que el italiano de repente se perdió. No lo vieron más. Le cuentan algunos trabajadores que rompiendo las paredes de Caña Brava con barro del Saladillo, esa zona, parece que el hombre consiguió en medio de la pared una gran cantidad de morocotas. El italiano, ni corto ni perezoso, agarró sus morocotas y se fue para la Bella Italia a darse la Dolce Vita allá en Italia. Entonces, de eso se habla, ¿no? De donde está el tesoro, ahí está, donde está Jesús dice, donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Entonces, esa es la idea. No, Jesús no habla en contra del ahorro,
sino habla en contra. Por aquí me están diciendo que no pueden entrar a clase. No tengo ni la menor idea por qué no pueden entrar a clase alguno. Correcto, pero bueno, ya no puedo hacer nada. No tengo aquí solicitud de entrada. Toma, esta clase está siendo grabada, no hay ninguna novedad. Entonces el problema es poner el tesoro, poner el corazón donde está el tesoro. Por eso Jesús dice que esos tesoros inciertos, fortuitos, la polilla, que es una especie de lepidóptera, correcto. Nosotros, la mayoría de las lepidópteras de la clase de las polillas son ciegas, no tienen una vista, porque tienen quizás una forma de olfato más grande, son gruesas. Yo estudié entomología económica en la Facultad de Economía y conozco más o menos de las lepidópteras, lo que llamamos las mariposas, pues, eso se llama las lepidópteras. Entonces, el orín corrompe, los ladrones minan y hurtan. Era muy común en Israel, pues en esa época del primer siglo, pues en unas casas muy frágiles donde el ladrón podía entrar. Por eso Jesús recomienda, o manda, no recomienda, manda hacer tesoro en el cielo. Permítame echarle una mirada a este verbo. Ya vimos, no hagáis tesoro, permítame echarle una miradita al versículo 20, correcto. El versículo número 20, correcto, está en la misma forma, presente activo imperativo, es decir, el mandamiento a continuar una acción, que continúen atesorando, correcto, en los cielos. Ahora, hay unos errores de una falacia de asociación dentro del mundo evangélico, donde se habla de, aquí ahora sí está Lender, que quiere entrar, correcto, y aquí está Milady. Entonces, resulta que ellos dicen que si yo invierto en el reino, voy a recibir dividendos en el cielo, porque en el cielo hay un banco. No, eso es una aberración. En tal caso, si la Biblia utiliza una figura, una metáfora, para la parte económica es siembra y cosecha. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. No se habla de inversión. No, yo no pongo 100 para que me den, y algunos agarran algunos textos que dicen que al 100, al 60, al 30 por uno, que se habla más bien es de la forma como el trigo. Son elementos de conversión de la semilla del trigo. Entonces, no se habla de mercantilismo. La gente utiliza esa trampa para manipular a la gente, para sacarle plata, obviamente, a la gente. Entonces, aquí el texto, vamos a colocarlo otra vez en español, nos está hablando de no hacer tesoro en el cielo, donde la polilla, tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y ladrones no minan ni hurtan. Y termina diciendo, nuestro corazón debe estar enfocado en nuestro tesoro en los cielos. Correcto. Pero fíjate una cosa, ¿no? Y ahí a eso iba. Cuando habla de tesoro en el cielo, no se refiere a ese cielo que nosotros pensamos allá con algo, con unas nubes. No. Cielo se refiere a el lugar donde Dios habita, el sitio donde Dios gobierna. Y Jesús habló de que el reino de los cielos se ha acercado. A veces la gente dice, no, que hay Dios en el cielo. No, no solamente hay Dios en el cielo. Hay Dios en el cielo y en la tierra. Por eso en la gran comisión Jesús dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de la totalidad, todo lugar donde Jesucristo es Señor. Correcto. Entonces, dice acá, luego Jesús va a hablar de la lámpara del cuerpo. Entonces, algunos dirán, como me dijo un alumno, profesor, esta lámpara aquí está como adicionada en medio.
si fuera de contexto, porque es la interpretación tradicional que le hemos dado. Hablamos de que si un hombre mira y codicia, o si un hombre mira algo, entonces el cuerpo se le contamina. Y no estoy hablando que eso sea bueno. Ya Jesús nos dijo que el que mira a una mujer para codiciarla y adúltero en su corazón, pero no es lo que está hablando Jesús acá. Acuérdense que el contexto es determinante en la interpretación. El contexto es primordial, es normativo. Entonces yo no puedo agarrar este texto que está acá, ¿verdad? Y sacarlo de contexto y decir, no, aquí está hablando de que mi cuerpo, si yo miro algo, un dinero, y ya mi corazón se llena de tinieblas y tengo que tener cuidado con lo que miro. Y es cierto que tenemos que tener cuidado con lo que miramos, pero no es lo que el texto está hablando. Esta expresión, como dice Driver, debe entenderse desde el judaísmo o de la interpretación rabínica de la época. Entonces, para los rabinos de la época, Jesús era un maestro, Jesús conocía la escuela de interpretación de la época. El ojo bueno está asociado con generosidad y el ojo malo está asociado a tacañería. ¿Me explico? Entonces, por eso dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, si tú eres generoso, tu cuerpo está en luz. Pero si tú eres tacaño, avaro, lo que sea, el cuerpo está en ti. Correcto. Entonces, esa interpretación la da Driver en el libro. Te invito a leerla. Y por último, y ya tengo que cerrar, Jesús habla, y fíjese que el contexto aprueba lo que estamos diciendo. Es como aquel texto de Mateo 18, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, entonces la gente dice, mire, que llegamos 2 al culto, la Biblia dice que donde están 2 o 3, si estamos 2 o 3. No, hermano. Si hay uno, ahí está Dios. Es un texto fuera de contexto. Esos 2 o 3 congregados en mi nombre son los 2 o 3 testigos que Jesús ha dicho anteriormente, en los cuales conste todo asunto. Hablando de la disciplina. Si tu hermano peca, repréndelo tú. Si te escucha, lo ganaste. Si no, busca 2 o 3 testigos para que en boca de 2 testigos conste todo asunto. Si te escucha, lo ganaste. Si no, llama a la asamblea, a la eclesía. Y si no, tenle por gentil y publicano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, lo mismo el texto eso de atar y desatar, que la gente usa en guerra espiritual. Yo no entiendo cómo pueden atar al diablo. Porque hay un texto en Apocalipsis donde Satanás fue atado. Eso es otra cosa. Yo no entiendo. La gente ata al diablo. Si yo amarro al diablo, entonces el diablo no se puede mover para ninguna parte. La Biblia no habla, en el Nuevo Testamento, de atar al diablo. Habla de echar fuera demonios, que es otra cosa diferente. Correcto. Entonces, este texto es mal interpretado muchas veces, el de la lámpara del cuerpo, porque se descuida el elemento cultural, el elemento de la tradición rabínica, que nos da una explicación bastante buena. Y le repito, Driver lo explica en el libro Militante para un Mundo Nuevo, en lo que compete a la lectura que tenemos que hacer, que tenemos que estar pendientes de la lectura. Entonces Jesús habla que no se pueden servir a 2 señores, correcto, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno o menospreciarlo. Es decir, eso es lo que está diciendo, que es imposible obediencia a 2 señores simultáneamente. O se ama a uno y se aborrece al otro. O aborrecerá a uno y amará al otro. Esta frase, aborrecer, es una frase muy aramea, y Jesús lo utiliza. Si alguno no aborrece padre, madre, esposo, esposa, es una frase de esa cultura. Recuerden que Jesús hablaba arameo. Claro, tuvo que conocer el hebreo, pero obviamente, incluso para mí, Jesús hasta hablaba latín, porque conversó con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, el procurador romano, no se iba a rebajar a aprender arameo.
Por eso me gusta mucho La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿Quo et veritas? ¿Qué es la verdad? Y Jesús responde en latín. Me gusta mucho esa película porque hablan en latín, en arameo, en hebreo algunos pedacitos. El Padre Nuestro lo oran en arameo. Eso es impresionante. Estoy esperando la segunda parte sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, esa obediencia simultánea es imposible. Correcto. Y dice, estimar a uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, sino podéis servir a Elohim, al Señor, tal como mantiene acá el texto griego. Dice, nadie está siendo capaz a dos amos, aquí está, correcto, dos curiois, señores, dos amos, estar sirviendo, estar esclavizado, porque a uno odiará, esta es la frase, y al otro diferente amará. Aquí está el verbo agapao, agaposei, en futuro, despreciará. No estén siendo capaces a Dios estar sirviendo, esclavizando y a mamona, mamonás, correcto, mamón, correcto. Algunos autores difieren, y esto sería bueno profundizarlo, que Mamón no era un dios, sino era una representación, un símbolo de la riqueza. Pero hay opiniones divididas, pero algunos sostienen que sí era un dios porque habla de servir a Elohim y servir a otro dios, pero de repente el contexto no nos da tanta libertad para hacer eso, sino más bien yo me podía inclinar porque Mamón representa a una figura. Aquí lo dice Strong, de origen caldeo, avaricia, riquezas, y lo que no se puede ser es servir a Dios y poner la confianza en el dinero. No tanto un Dios al cual se adora y se sirve. Correcto. Dice el Nuevo Testamento que una raíz, así dice, una raíz a todos los males es el amor al dinero. Correcto. Entonces, es cierto que el dinero puede convertirse en un Dios, pero no es quizás lo que Jesús está aquí enseñando. Bueno, mis amados, en Cristo, Yeshua, en Jesucristo, entonces hemos terminado formalmente, falta mucho. Ya pusimos una tarea en Classroom, una cantidad de preguntas para que ustedes puedan complementar. Esta materia no va a tener informe de lectura complementaria, aunque Emil Cordero nos pasa un montón de libros. Entonces, muchas gracias, Emil, pero por razones de tiempo se nos atravesó la graduación, que por cierto, tenemos con nosotros, a ver, ¿cuántos de los graduandos tenemos aquí con nosotros? Tenemos tenemos con nosotros al licenciado Tony Camargo, estudiante de maestría de MINS. Algún día Tony prometió que iba a terminar el comentario de los Efesios, porque también el hombre es atrevido, se mete en aguas profundas. Tenemos al licenciado Emil Cordero, que acaba de recibir hace unos días pues, el título de licenciado en arte en estudios teológicos. Felicitaciones, Emil, y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí estarán graduando, Dios mediante, por ahí, por abril, mayo del próximo año. Así que felicitaciones para todos